Bueno, el primer tema que nos toca a nosotros dentro de la teoría es vectores. Es un tema que en realidad es en principio un poco áspero, no lo voy a negar. Es áspero, como un poco atractivo, pero que después, a medida que uno va entrando en tema, ya se siente que va navegando sobre mares conocidos. Al principio realmente aquel que no vio nunca esta parte de geometría en su vida les va a resultar un poco chocante, pero tranquilos, eh, en algún momento, digamos, las cosas se acomodan y las cosas se entienden. Háganme caso, créanme. Bueno, en principio los vectores surgen porque, por ejemplo, hay situaciones en las cuales yo puedo con un solo número poder caracterizarlas. Por ejemplo, si alguien me dice, bueno, el volumen de una caja, el volumen de una caja hipotéticamente puede ser 2 metros cuadrados. Un número con su unidad respectiva. Pero sin embargo, hay otras cantidades u otras características que tengo que dar sobre alguna situación en la que con un número solo no basta. Y el típico ejemplo tiene que ver, por ejemplo, con esta situación, en la que cuando yo hablo de la velocidad de un móvil, de un auto, de lo que sea, no basta solamente con que yo diga el auto va a 70 kilómetros por hora, porque también necesito saber en qué dirección va y hacia qué sentido va. Digo, sobre qué ruta tengo que ir y una vez estando en la ruta es si voy para un lado o para el otro. Entonces hay características que cuando las quiero describir, no solo un número basta para esa descripción. Y de alguna manera aparecen en este contexto los vectores. ¿Qué es para mí un vector? Un vector es lo que uno llamaría es un segmento orientado. Es un segmento que surge a partir de tener dos puntos, un punto que se llamará punto inicial, que en este caso es el punto A, este es el punto inicial, un punto final, que va a ser en este caso el punto B, el inicial, final, y trazo el segmento. Pero no es solo un segmento, es un segmento orientado, o sea que cuando hablo de segmento orientado estoy pensando en mi cabeza en una flecha. Y si este es el punto inicial y este es el punto final, acá es donde tengo que dar el dibujito del sentido de la flecha. Ese segmento orientado puede estar representado por una notación. ¿Cuál sería la notación que me lleva a mí a interpretar que este es el vector? Una notación posible es esta, en la que uno da los nombres del punto inicial, el punto final, en ese orden, ¿no? Inicial y final, y el dibujito de la flechita arriba. O también se suele usar estas letras en cursiva, minúscula, con la flechita arriba. Siempre es la flechita. Hay veces que también se van a encontrar que lo pueden escribir así, con una línea, ni siquiera un segmento, no, línea sola, línea. Pero entiendo que el primer nombre que pongo es el nombre del punto inicial y el segundo el nombre del punto final. Todo vector, que es este segmento orientado, está definido por tres características básicas, que son básicamente las que lo definen. Esas tres características, ¿cuáles son? La primera es dirección. ¿Qué significa la dirección? La dirección de un vector me lo da la recta sobre la cual ese vector se dibuja. Por ejemplo, en el caso que teníamos antes, dibujadito, este, yo voy a decir que la dirección me lo da la recta infinita, recta, donde ese vector se apoya. Esa es la dirección. ¿A qué se refiere con sentido del vector? Porque estamos hablando de las tres características que vamos a asociar a un vector. La primera fue dirección, la segunda es sentido. ¿Cuál es el sentido de un vector?
la orientación que tiene el segmento que se formó con esos dos puntos. Porque dados el punto A y el punto B, yo me formo el segmento. Fantástico, está acá. Este es el segmentito. Pero cuando hablo de vector, yo puedo pensar en este vector, el vector AB, o puedo pensar en este vector, el vector que va de B hacia A. Entonces, eso es el sentido, hacia dónde apunta la flecha. Entonces ya hablamos de que para hablar de un vector necesito hablar de dirección, de sentido, y la tercera característica es módulo. El módulo es un número, eso sí es un número, mayor o igual a 0. ¿Qué es la longitud de la flecha? Como si yo tomara un centímetro o una regla, lo pongo y mido. Ese es el módulo del vector. La longitud de ese segmento orientado. Y así como aprendimos que una forma de anotar a un vector puede ser esta o puede ser esta, vamos a ver que hay una forma de anotar también que yo quiero hablar del módulo de un vector. Cuando quiero hablar del módulo de un vector, yo lo que voy a poner es esto. Las barras como si fueran las de valor absoluto, pero que como adentro de las barras estoy poniendo un vector, no digo valor absoluto del vector AB. Tengo que decir módulo del vector AB. Ustedes están muy acostumbrados a trabajar con estas expresiones, donde uno dice valor absoluto de X, y eso está muy bien. Pero si yo ahora pongo algo así, o pongo algo así, las barras son las mismas en cuanto a lo que dibujo, pero tengo que decirlo diferente. En este caso tengo que decir módulo del vector U o módulo del vector AB. ¿Y qué quiere decir? La longitud de la flecha de ese vector. Caso especial hay cuando el punto inicial y el punto final son el mismo. Si yo pongo un punto A y pongo un punto B y digo trabajo con este vector, digo, tiene una dirección que está asociada con la recta sostén de ese vector. Tiene un sentido asociado por hacia dónde apunta la flecha y tiene un módulo que tiene que ver con la longitud de este segmento. Pero cuando ese punto inicial coincide con el punto final, o sea, acá mismo estoy poniendo a B, resulta que cuando quiero unir el punto inicial con el punto final, no veo que se genere un segmento. Es como que me quedo en el mismo lugar. Esa situación muy particular se genera cuando uno habla del vector que se llama nulo. El vector nulo es un vector muy particular que es el que no tiene una dirección asignada, no tiene un sentido asignado y lo único que tiene sí asignado es módulo, porque el módulo de ese vector sería 0. Es el único vector al que le vamos a permitir que tenga menos de las tres características. Todo vector que no sea el vector nulo va a tener módulo, dirección y sentido. El vector nulo es el único al cual le vamos a permitir que tenga solo módulo, módulo 0. Y no tiene dirección y no tiene sentido. Pero lo vamos a necesitar, a pesar de que no tenga esas dos características. El vector nulo va a ser importante para todo lo que va a continuar hasta ahora, lo que va a continuar a partir de ahora. Bueno, presentamos un vector. Un vector es un segmento orientado que tiene tres características que lo definen: módulo, dirección y sentido. Una vez que trabajo la definición de lo que es un vector, a continuación viene la definición de cuándo dos vectores son iguales. Lo primero que viene. Entonces, como dado un vector, tengo tres características que lo definen, para decir si dos vectores son iguales, evidentemente voy a tener que ver si esas tres características que lo definen a ambos son iguales entre sí. Entonces, dos vectores son iguales cuando tienen módulo 0 los dos, que sería un caso muy particular, o cuando ninguno de los dos es nulo, los dos tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo.
Estos tres vectores que están dibujados acá, el U, el V, el W, o sea, el azul, el negrito y el rosita, los tres vectores son iguales. No tienen por qué estar uno arriba del otro para ser iguales. Son tres vectores que son iguales. ¿Por qué? Fíjense, si yo miro el dibujo, no tengo otra cosa más que el dibujo. Hoy voy a trabajar con eso. A partir de la semana que viene trabajaremos con algo un poquito más numérico. Por ahora es mucha letrita, mucha cosa conceptual genérica. Después vamos a empezar a transitar el mundo de los números. Este vector U tiene una recta sostén. Este vector B tiene esta otra recta sostén. Este vector W tiene esta, bueno, ahí no me quedó tan lindo, esta otra recta sostén, que como rectas, las tres entre sí, diría que son como esas tres rectas entre sí. ¿Paralelas? Paralela. Paralelas. Bueno, entonces el hecho de que las tres rectas sean paralelas hace que los tres vectores tengan la misma dirección. Listo. Primera de las tres condiciones, aprobada, tienen la misma dirección. Tendrán el mismo sentido y la flecha tiene que estar apuntando hacia el mismo lado. Bueno, sucede que en este caso esta flechita apunta para allá, en el caso de la del medio apunta para allá y en el caso de la que queda acá abajo apunta para allá. Las tres apuntan hacia el mismo lado. Por lo tanto, tienen el mismo sentido. ¿Qué me falta chequear? El módulo. Bueno, no me quedaría otra más que tomar desde acá hasta acá y medir este segmento. Después tendría que medir desde acá hasta acá, medirlo y después tomaría el tercero desde acá hasta acá y me daría cuenta que cuando mido esos tres segmentos, los tres segmentos miden lo mismo. O sea que tienen los mismos módulos. Por lo tanto, conclusión de la historia, estos tres vectores son iguales entre sí. ¿Por qué? Porque tienen igual dirección, igual sentido e igual módulo. No tienen por qué estar uno por arriba del otro. Estos vectores, así como están caracterizados, serían los vectores que se llaman libres. Están dispuestos por ahí, desparramados, pero son iguales a pesar de todo. Igual dirección, igual sentido, igual módulo. Entonces ya sabemos lo que es un vector, un segmento orientado. Ya sabemos la forma en la que nosotros vamos a anotar a un vector. Ya sabemos cuándo dos vectores son iguales, ¿no? Otra de las cosas que vamos a ver es la definición de vectores opuestos, que la verdad es que es bastante sencillo y hasta natural de entender. Dos vectores son opuestos cuando, manteniendo la misma dirección y manteniendo el mismo módulo, lo que tienen de diferente es el sentido. Los sentidos tienen que ser opuestos, ¿no? Entonces, dos vectores que tienen la misma dirección, tienen el mismo módulo, pero los sentidos son opuestos, se llaman vectores opuestos. Entonces, si yo quisiera representar lo que va a venir más adelante, ¿no? El dibujo de dos vectores opuestos, por ejemplo, yo puedo hacer esto, este para mí es U, y por acá, así, sería menos U. Son vectores opuestos. ¿Por qué? Porque son vectores apoyados sobre una recta sostén, ¿no? Donde las rectas sostén son paralelas. Son vectores que al momento de calcularles la longitud a los dos, tomo esta longitud y me da lo mismo que esta otra longitud. Fantástico. Pero el sentido de la flecha es exactamente lo opuesto en uno y en el otro. En este, el sentido de la flecha va hacia allá y en este otro, el sentido de la flecha viene para acá. Bueno, eso, ese dibujito espantoso está mejor hecho abajo. U y B, esos dos vectores, son uno el opuesto del otro. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los vectores? Una vez que identificamos cuándo dos vectores son iguales y cuándo dos vectores son uno el opuesto del otro.
Bueno, lo que vamos a hacer es empezar a operar con esos vectores. Vamos a empezar a sumar vectores, vamos a empezar a restar vectores. ¿Mm? Y para eso hay que definir lo que significa la suma de vectores y qué significa la resta de vectores. Lamentablemente hoy, como no voy a trabajar, voy a trabajar muy poco con números, con lo que serían coordenadas, sobre todo para aquel que es recursante va a entender lo que digo, pero no es que hace falta que lo entiendan. No voy a poder hacer nada con números, no voy a poder usar el GeoGebra, que me podría dar una visualización súper aclaratoria de temas considerados con vectores. Hoy me tengo que resignar a trabajar poco con GeoGebra, casi nada, ¿no? Probablemente ustedes con GeoGebra estén trabajando en análisis 1, ¿puede ser? ¿O es muy inicial todo? ¿Han trabajado con GeoGebra ya? No, no, no. Bueno, solo les muestro. GeoGebra es un software libre que sirve justamente para trabajar con cuestiones matemáticas. El que yo uso habitualmente es este GeoGebra, que es la versión 5. Pero está la versión 6 también, que esa es que se puede utilizar online, digamos, desde la página. Yo me lo bajé a la compu y lo uso desde la compu, donde acá pueden tener una herramienta visual para análisis y para álgebra espectacular. Seguramente habrán visto, qué sé yo, la función graficada x al cuadrado, no sé, estoy como considerando que eso es algo que seguro pueden haber visto. Es más, si tuvieron análisis 1, si no, no. Pero gráfica de funciones se da hasta en la secundaria, aunque sea muy básico. Bueno, GeoGebra me hace la gráfica rápido. ¿Lo podrían tener en una calculadora? Sí, es cierto. Pero acá también voy a poder graficar vectores. O sea, yo hoy no les digo, digamos, de dónde sale esto, pero yo puedo dibujar un vector y me lo interpreta como vector. Y después con los vectores lo que voy a hacer es sumarlos, restarlos acá mismo si quiero. No hago más que mostrar esto, porque mucho no tengo hoy para hacer, pero sepan que existe. Bájenselo a la compu si pueden, aunque también está la versión online, pero si tienen la compu seguramente lo van a poder usar en el momento que quieran, aún no teniendo internet. Así que yo les aconsejo que se amiguen con GeoGebra, que lo conozcan, porque les va a salvar la vida un montón de veces, sobre todo en la etapa de visualización. No van a poder usarlo para el parcial, es real. Así que tómenlo como una herramienta más de estudio, como si fuese una técnica de estudio más, como si fuese otro libro de acompañamiento, pero eh, para mí es importantísimo, es crucial para entender. Después, una vez que uno ya el concepto lo adquiere, no es que sea necesario siempre usar GeoGebra, ¿no? Pero como herramienta es fantástica. Y ya lo vamos a ir descubriendo. Bueno, les decía, trabajo con vectores, ya sé la definición de vectores, ya sé cuando dos vectores son iguales, ya sé cuando dos vectores son opuestos, entonces me permite de ahora en adelante trabajar con una operación entre ellos que es la suma. Digo, ¿qué significa sumar vectores? Yo sé sumar números, está todo bien con los números, pero ¿qué significa sumar flechas ahora? ¿No? Primero vamos a la definición. Y lo primero que hago es considerar dos vectores, a los que llamo U y B, y voy a tratar de indicar de qué manera yo tengo que desempeñarme para sumar esos dos vectores, porque la idea es que la suma de dos vectores me va a devolver un nuevo vector. Tiene que ser alguien que está en la misma especie, digamos. Cuando yo tomo dos números reales, sumo los números reales y eso me devuelve un número real, ¿no? Si sumo dos vectores, eso me va a tener que devolver un nuevo vector. Pero ¿cómo lo obtengo? Bueno, el procedimiento es el siguiente. En la definición ustedes van a ver muy bien cómo es el proceso. Dado dos vectores, U y B, lo que vamos a hacer es, para hacer U más B, el origen de B
o sea, el origen del segundo vector, lo vamos a hacer coincidir con el extremo del primer vector. Y luego lo que vamos a hacer es considerar que el vector suma es el vector que se origina de unir el inicio del primer vector con el final del segundo vector. ¿Cómo es la cuestión? Fíjense cómo están dispuestos. Acá tengo U, acá tengo B. Dos vectores libres. Andan por ahí, dando vueltas. Los quiero sumar. ¿Qué me dice el procedimiento? Bueno, que donde está U, lo traslado manteniendo la dirección, el sentido y el módulo para que siga siendo el mismo. Lo pongo por acá, ¿no? A continuación de U, que es el primer vector, porque yo voy a hacer esto, U más B, a continuación de U, traslado el vector B, manteniendo módulo, dirección y sentido. Una vez que lo trasladé, haciendo coincidir el inicio del segundo con el final del primer vector, ¿qué hago? Uno, el inicio del primer vector con el final del segundo vector. Eso es la suma de los dos vectores. Y este vectorcito dibujado, esta flecha, es la suma. Supongamos que, a ver, yo quiero... Esperen que me fui para... Voy a borrar eso. Y voy a hacer un dibujito de suma de 3 vectores. Acá que tengo espacio. Supongamos que yo tengo U, y a propósito lo hago ahí como de 2 unidades. Después tengo, lo voy a hacer a propósito fácil, horizontal. 1, 2, 3. Este es B. Y ya que está, voy a sumar un tercero, que lo voy a hacer para abajo. 1, 2, 3, 4. 3 sumé ahí. Un poquito más para abajo, acá, acá. Esto es W. Tengo esos 3 vectores y los necesito sumar a los 3. Bueno, una de las propiedades que voy a ver más adelante es que sumar los 3 puede ser igual a sumar de a 2 y luego sumar el tercero. La forma rápida de la suma de los 3 vectores en forma gráfica es realizar lo siguiente. Hago esto. Traslado, por el hecho de que no es necesario hacerlo, pero voy a trasladar el U acá, manteniendo módulo, dirección y sentido. Trasladé acá U, ¿no? Lo que yo estoy haciendo ahora es esto. Voy a hacer U más B más W. Voy a sumar esos 3 vectores. ¿Qué tengo que hacer según lo que acabo de ver en la definición? Al final del primer vector, porque ya ubiqué este, tengo que ubicar el que sigue. Entonces el inicio del segundo vector, lo tengo que hacer coincidir con el final del anterior. Entonces voy a venir acá y voy a trazar, voy a desplazar ahí este vector y acá lo tengo al B. Y como ahora tengo que sumar W, voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué voy a hacer? El inicio del siguiente vector lo voy a hacer coincidir con el final del vector anterior. Entonces acá voy a trasladar a W, manteniendo módulo, no me quedó tan paralelo, pero ahí vertical. 1, 2, 3, 4. Este es W. Y la suma de estos 3, ¿cómo la obtengo? Uniendo el principio del primero con el final del último. Esto es U más B más W. ¿Se entiende cómo se hace la suma? Tengo que mantener un orden. U más B más W, la cosa es fácil. Ahora, es cierto que en la suma, dentro de lo que son
las propiedades que vamos a ver más adelante, en la suma se pueden observar estas propiedades. U más B es lo mismo que B más U. Eso es lo que nosotros llamaríamos la propiedad conmutativa. Si sumo de a 3, yo puedo asociar los dos primeros, U más B, y al resultado de U más B sumarle W. O puedo asociar diferente, puedo asociar B con W y a U sumarle el resultado de B más W. Al cumplirse esa propiedad es la que nosotros llamamos como propiedad asociativa o conocemos como propiedad asociativa. En la suma de vectores existe lo que se llama el elemento neutro. Es aquel elemento que por más que lo sume no altera el resultado. En este caso, el vector U, cualquiera sea, si le sumo el vector nulo, eso da lo mismo que el vector nulo más el propio vector U, y cualquiera de esas dos circunstancias, esas dos sumas, me devuelve el mismo vector U. Y así como está el elemento neutro en la suma de vectores, está lo que se llama el elemento opuesto. Dado un vector U, yo sé que existe su opuesto, vector que lo presentamos con anterioridad, tiene la misma dirección, el mismo módulo pero sentido opuesto, que hace que si lo sumo, cualquiera sea el orden que emplee, el resultado de la suma es el vector nulo. Fíjense que en un dibujito es bastante simple de identificarlo. Si yo tengo U, este es mi vector, el opuesto, ¿quién es? El que tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero sentido opuesto. Este es menos U. Si yo tengo que hacer esta cuenta, U más el opuesto de U, fíjense lo que sucede. Bueno, vengo acá, lo traslado. 1, 2, pero qué boba, ¿no? Más o menos. Acá pongo U y la suma con su opuesto, ¿qué es lo que me dice? Que a este lo traslada de tal manera de que el inicio del vector que sigue lo haga coincidir con el final del primer vector. Entonces, hacer U más el opuesto de U hace que a menos U lo ponga acá. Y justo termina acá. Ese es menos U. Cuando hago la suma entre U y su opuesto, dijimos, tengo que unir el principio del primer vector con el final del segundo vector. ¿Qué pasa con eso del principio del primer vector con el final del segundo vector? ¿Qué sucede acá? Vector nulo puede ser. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa con el principio y con el final? ¿Qué pasa ahí? Coincide en el mismo punto. Eso. Al coincidir el mismo punto, estoy uniendo a un punto con el mismo, no se genera flecha, por lo tanto es natural pensar que esto es lo que sucede. Un vector sumado con su opuesto es lo mismo que el opuesto sumado con el vector y me queda el vector nulo. Estas propiedades son las propiedades conocidas de por sí que se cumplen cuando hago suma entre números reales, ¿no? También la suma entre números reales verifican estas tres propiedades. Bueno, esas propiedades, esas cuatro propiedades. eh, esas cuatro también se cumplen en la suma de los vectores. En este PDF, en esta parte de acá abajo, lo que se intenta es, de manera gráfica, por ahora de manera gráfica, ver que, por ejemplo, la suma de vectores es conmutativa, que es la primera de las propiedades. Fíjense que en este caso se están dando estos dos vectores, cualesquiera, U y B. Entonces, en el primer recuadro se está haciendo U más B, usando la lógica de la presentación de la definición. Para hacer U más B, ¿qué hago? Traslado el primer vector, el azul, manteniendo dirección, sentido y módulo. Al final del primer vector traslado el segundo vector, que es el B. Uno el principio del primer vector con el final del segundo vector y tengo el resultado de U más B. Bueno, listo, esto es U más B. ¿Qué pasa si ahora hago al revés? Hago B más U. Bueno, la lógica dice que en este otro cuadro, que voy a ver la otra forma de hacer la suma,
traslado el primer vector involucrado, que es B. Listo, lo pongo acá. Al final de B, tengo que trasladar el segundo vector, que es U. Lo traslado. ¿Y ahora qué hago? Uno, el principio del primer vector con el final del último vector. Acá tengo la otra flecha. Las flechas dibujadas quedan en lugares distintos. Sin embargo, están apoyadas sobre rectas sostén que son paralelas entre sí. Las rectas sostén son paralelas entre sí. Tienen el mismo módulo. Voy a sacar esos dibujitos. Tomo la longitud de esta flecha, tomo la longitud de esta otra flecha, miden lo mismo. Y el sentido es exactamente el mismo en las dos. O sea que en la definición de vectores, estos dos vectores son iguales. Por eso entonces uno puede poner esto, que u más b y b más u me da el mismo vector resultado. ¿Mm? Bien. ¿Cómo se define la diferencia entre los vectores de alguna manera, de la misma manera en que se define la diferencia entre números reales? Una diferencia, una resta, no es más que una suma. Por ejemplo, cuando uno define, entre números digo, hacer la resta 7 menos 5, en realidad lo que está diciendo es que a 7 le va a sumar el opuesto de 5. Entonces, cuando define una resta, lo hace de alguna manera definiendo una suma con un opuesto, porque yo sé definir una suma. Me baso en lo que conozco para definir lo nuevo. Bueno, en el caso de vectores, lo mismo. Cuando yo tengo que hacer un vector menos otro vector, en realidad eso significa que al vector u le estoy sumando el vector opuesto del vector b. Se define la resta entre vectores, la diferencia entre vectores, a partir de, como dice acá, una suma entre un vector y el opuesto del que sigue. ¿Mm? Entonces, en el dibujito, como lo haríamos, digamos, de manera gráfica, a mí me dan u, a mí me dan b, hacer u menos b es trasladar u, acá lo tengo. Y a continuación, le tengo que sumar el opuesto de b. Si este es b, el opuesto ¿quién es? Es un vector que tiene igual dirección, igual módulo, pero la flechita apuntando para el otro lado. O sea que si este es b, este es menos b. Y eso es lo que se traslada acá. Y como siempre, para obtener el resultado de haber hecho u más el opuesto de b, uno el inicio del primer vector con el final del segundo vector. Y ahí tengo el vector resta. No es nada nuevo, digamos, a lo que veníamos haciendo. Bien, tenemos suma de vectores, tenemos resta de vectores. Vamos a definir lo que se llama el producto de un vector por un escalar. En este mundo de vectores y después en el mundo que va a venir de recta, de plano, cuando hablemos de escalar, estamos hablando de un número real. Y uno dirá, ¿y por qué no pone un número real? No, vamos a poner escalar. ¿eh? Cuando hablamos de un escalar, es sinónimo de número real. Entonces, bueno, vamos a definir lo que es el producto de un vector por un escalar. ¿Se dan cuenta que es entes de especies diferentes? Antes tomaba dos entes de la misma especie, vector con vector. Lo sumaba y me daba un nuevo vector. No salía de esa comunidad. Bueno, ahora estoy tomando entes de mundos distintos. Voy a tomar un vector y voy a tomar un número real. No están en el mismo mundo. Pero va a ser tal la definición que vamos a dar de este producto que cuando yo tome un número real y lo multiplique por un vector, el resultado va a ser un nuevo vector. Y para indicar qué vector me da como resultado, donde yo lo único que conozco de un vector
es que lo define el módulo de la dirección y el sentido, bueno, voy a tener que definir esto. Para definir el vector que surge de hacer el producto de un vector por un escalar, voy a tener que dar cómo queda en el resultado la dirección, el módulo y el sentido de ese nuevo vector. A modo de introducción, uno puede dar esta idea previa para entender qué va a significar a un vector multiplicarlo por un número. Entonces, acá una idea simple. Supongamos que tenemos un vector que no sea nulo, ¿no? Primero pensemos un vector no nulo. En esa idea previa, estamos en esa situación. Cuando yo hago a un vector la suma del mismo, visualmente eso cómo quedaría. Bueno, pensemos en este dibujo. Si acá tengo el vector u y a él le voy a sumar el mismo, la suma la tengo acá representada. Pongo a u y al final de u pongo al siguiente vector que le sumo, pero el siguiente vector que le sumo es el mismo. Entonces es como que copio y pego el dibujito del mismo vector. La suma, a mí me dijeron que cómo salía. Tenía que hacer unir el principio del primer vector con el final del último. Listo. Eso que quedó dibujado ahí en azul, que sería exactamente esto, es lo que nosotros llamaríamos u más u. Y que, ¿por qué no llamarlo 2u? ¿No? 2u no es más que hacer la suma de u, diríamos, por sí mismo, dos veces. ¿Mm? Entonces, lo que sí veo es que si este es u más u o 2u, es un vector que tiene la misma dirección que u y tiene un módulo que comparado con u, ¿cómo es este? El módulo de este vector comparado con el módulo de u. El doble. El doble. Entonces, ¿eso cómo se deja plasmado? En esta expresión que ustedes ven acá. El módulo del vector 2u es dos veces el módulo de u. Acuérdense que si bien están las barras, que parecen ser de valor absoluto, si lo que pongo adentro es un vector, ahí no se dice valor absoluto, se dice módulo. Entonces, bueno, por este lado es donde se va a presentar la definición de producto de un vector por un escalar. De la misma manera se darán cuenta, por ejemplo, que en esta misma situación yo digo, bueno, ¿y qué significará hacer 3u? ¿Cómo lo puedo pensar a 3u? Ya que vimos 2u, ¿no? Cuando me pidan a mí hacer 3u, ¿qué tipo de suma me están pidiendo? De sumar 3 veces U. Claro, entonces yo voy a escribir acá u más u más u. Se dan cuenta que muchas veces yo pongo flechita o segmentito, ¿eh? Es bastante habitual. Estoy haciendo eso. Entonces, en este dibujo, si este es mi u, hacer 3u significaría haber puesto a u primero, al final de este primer u poner al segundo u, y al final de este segundo u poner otra vez otro u. Entonces, 3u como vector resultado sería el vector que surge de unir el inicio con el final del último. Esto sería para mí 3u. Y ahora pregunto, el módulo del vector 3u, ¿cómo lo podría escribir? 3 por el módulo de U. Sí, señor. 3 por el módulo de u. Teniendo un poco la analogía del que vimos recién como ejercicio previo, y esto no es más que un ejercicio previo adicional. Bueno, habiendo visto esa situación, es donde uno va a decir, entonces ahora puedo definir de tal manera que sea coherente con lo que acabo de ver,
el producto de un vector por un escalar alfa real, un número real alfa cualquiera. 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 Y vamos a ver cómo se define. Yo voy a correrme un cachito por acá abajo. Acá. Definición. Sea U un vector y alfa un número real cualquiera, y cuando se dice número real cualquiera en el mundo nuestro le vamos a empezar a decir escalar, se llama producto del escalar alfa por el vector U y se simboliza de esta manera al vector que verifica las siguientes condiciones. Y acá en esta forma de definir al vector resultado lo vamos a separar en dos posibles situaciones. Si estoy en el caso de tener alfa número real, número distinto de 0, y vector U distinto del vector nulo, el vector resultado va a tener como módulo esta expresión, módulo del vector alfa U es igual a, ¿cómo diría esto yo? ¿Cómo lo tendría que leer? Porque las barras son las mismas. Valor absoluto de alfa por el módulo del vector U. Exactamente. Las barras son las mismas, pero yo voy a decir expresiones distintas dependiendo de quién tengo adentro. Como en estas primeras barras tengo adentro alfa, que es un número real, ahí sí tengo que decir valor absoluto de alfa. Mientras que cuando de las barras acá tengo U, tengo que decir módulo de U. ¿Y por qué tengo la necesidad de poner valor absoluto de alfa? Porque lo que yo había visto antes no hablaba de ningún valor absoluto. Acá, módulo de 2U, habíamos dicho que era 2 por el módulo de U. Y en el segundo ejemplo que vimos, el módulo del vector 3 por U, habíamos dicho que era 3 por el módulo de U. ¿Por qué tengo la necesidad de hablar de valor absoluto? Bueno, porque piensen en esta situación. ¿Qué pasa si a mí me dicen, por ejemplo, hacer la siguiente suma? Menos U menos U. Si yo hubiese trabajado con expresiones numéricas, y yo me encuentro en una ecuación diciendo menos x, ¿nosotros qué decimos acá? ¿Cómo lo escribimos a eso de manera compactada? Quiero juntar las x, menos x, eso es Menos 2x. sí, menos 2x. Esa no la dudo. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando yo pongo menos u, menos u, menos u? Bueno, esto nosotros lo vamos a llamar menos 2u. En el dibujo, ¿cómo quedaría la cuestión? Y acá traslado menos u, misma dirección, mismo módulo, pero sentido opuesto. Y a continuación de él vuelvo a copiar a menos u. Para acá. Menos u. Entonces, la conclusión a la que ahí puedo llegar es que 1 al principio del primero, bueno, no me quedó tan... 1 al principio del primero con el final del último, acá, más o menos, y esto es menos 2u. Y digo menos 2u. Con este que está dibujado acá, que es 2u, ¿cómo son entre sí? Opuestos. Son opuestos porque tienen la misma dirección, tienen el mismo módulo, pero el sentido es opuesto. Entonces, cuando yo quiera acá hablar del módulo del vector menos 2u, fíjense que es cierto que voy a decir que el módulo de este vector azul, como módulo, es el mismo el módulo del vector que estaba acá en negrita. Entonces tengo que decir que esto es 2 por el módulo del vector u. ¿Y este 2 quién es? Y de este menos 2 que estaba acá, su valor absoluto, ¿no?
Entonces, el módulo de este vector es valor absoluto de menos 2 por el módulo de U. Y un poco entender el por qué en la definición de módulo tengo la necesidad de poner valor absoluto. Al menos con un ejemplo, tratar de entender el por qué tengo que poner esa barra de valor absoluto. Además, el módulo de un vector, no me olvido que es la longitud del segmento que forma ese vector. Y como longitudes no hay negativas. Yo no puedo decir que algo mide menos 2 centímetros, menos 3 metros. ¿Existe eso? Entonces hay que ser cuidadoso también con lo que uno define. Por eso la necesidad entonces de que cuando hablemos de la definición del módulo de este vector alfa por u, el módulo de ese vector es valor absoluto de alfa por el módulo de u. ¿Cuál es la dirección? Bueno, la dirección, se habrán dado cuenta ustedes acá, ya sea en una situación con un escalar positivo o un escalar negativo, que el resultado siempre es un vector que tiene la misma dirección que el vector u original. Siempre me mantuve en la misma dirección, sobre rectas sostén que son todas paralelas entre sí. Entonces la dirección del vector alfa u es la misma dirección que el vector u. Lo del tema del sentido sí puede cambiar. Fíjense acá, en el ejemplo introductorio. Cuando acá tuvimos u e hicimos la cuenta de 2u, nos quedó un vector que tenía el mismo sentido que u. Cuando lo hice para 3u, pasó lo mismo. En cambio ahora, en este nuevo ejemplito, cuando hice menos 2 por u, ese resultado de la flecha en azul, por supuesto que es un vector que tiene la misma dirección que el vector u, pero la flecha apunta en sentido contrario del sentido que apunta la flecha de u. Entonces, dependiendo de si el número escalar es positivo o negativo, es hacia dónde apunta la flecha resultado. Entonces, el sentido de alfa por u es igual al sentido de u si el escalar es positivo. Y el sentido de alfa por u es el sentido opuesto del vector u si el numerito escalar es negativo. Entonces ya definimos, dado un vector u y un escalar alfa, este vector alfa por u, pero en este caso muy particular, cuando ni alfa como número es 0, ni el vector u es el vector nulo. Ese es el primer caso definido. Ahora, lo que me falta definir es qué pasa si alfa como número llegara a ser el número 0 o u como vector es el vector nulo. En ese caso, que se completaría la definición con esta segunda parte, si alfa llegara a ser el número 0 y o cualquiera de las dos, ¿no? El vector u llegara a ser el vector nulo, el vector alfa por u se define como el vector nulo. Por lo tanto, la única manera en este caso de que el vector alfa por u me haya dado el vector nulo es porque o alfa ha tenido que ser 0 o el vector u tuvo que haber sido el vector nulo. Acá es como definimos entonces un nuevo vector a partir de otro tipo de operación. Hasta ahora teníamos dos vectores, los podíamos sumar y obtener un nuevo vector. Después incorporamos la resta. Dado dos vectores, la resta de esos dos vectores me da un nuevo vector. Y ahora, dado un número y un vector, ya sabemos cómo multiplicar un número por un vector. Operación que se llama producto de un escalar por un vector. O producto de un vector por un escalar. Estoy alterando un poco el orden en la oración. Cualquiera de las dos expresiones es factible que usemos. Bueno, algunos gráficos. Fíjense que si este es mi vector u, acá podríamos dibujar el vector 3u. La idea es que, nada, si esto es u, 1, 2, 3, ese vector tiene 3 veces la longitud del vector u, menos un medio u. El numerito escalar
es negativo, o sea que el resultado va a apuntar al lado opuesto de U. Y multiplicarlo por un medio hace que el módulo se divida a la mitad. Entonces el dibujito es una flechita que tiene la longitud, la mitad de lo que tiene U. Y en este otro caso, menos 2U, bueno, vector que tiene misma dirección que U, sentido opuesto, porque el numerito es negativo, pero el módulo en sí es el doble de U. ¿Mm? Bueno, propiedades del producto de un vector por un escalar. Estas propiedades, en general, nosotros, al menos, no es que vamos a pedir demasiadas demostraciones. Algunas demostraciones sí vamos a trabajar, de otras no tanto. Pero yo por ahí ya pensando en una situación fines de 2024, cuando vayan a rendir la teoría, puede ser que una de las consignas del examen sea enumere propiedades del producto de un vector por un escalar. Y bueno, lo que voy a tener que escribir son estas propiedades que andan dando vueltas por acá. Propiedades que en realidad las van a usar, la verdad, todo el tiempo en la práctica. ¿Cuáles son esas propiedades? Fíjense cómo se escribe, ¿eh? Cualesquiera sean entonces los vectores U y B, cualesquiera, y cualesquiera sean los escalares alfa y beta, o sea, alfa y beta son números reales, se cumplen las siguientes propiedades. Alfa por el vector U más B es exactamente lo mismo a hacer alfa por U más alfa, acá tendría que decir B. Ah, mirá lo que encontré, algo para modificar. Alfa por B. Es lo que llamaríamos la propiedad distributiva respecto a la suma de vectores. ¿Mm? Es como distribuir acá. Pero fíjense que tengo que tener coherencia con lo que estoy haciendo en este sentido. U más B, voy a borrar todo eso. U más B es vector. Cuando yo hago después alfa por ese vector, me devuelve otro vector. Del lado de la derecha, ¿qué es lo que tengo? Vector. Alfa por U es vector. Acá es lo que tengo que modificar, tiene que decir B. B vector. Alfa por B es otro vector. Entonces, vector más vector, el resultado de la suma de vectores es otro vector. O sea, tiene que tener coherencia lo que yo estoy igualando. Estoy igualando realmente lo que está del lado de la izquierda es un vector, lo que está del lado de la derecha también es un vector. Bueno, de la misma manera aparecen estas otras propiedades que serían distributivas, pero ahora respecto a la suma de escalares. Si yo tengo alfa más beta, suma entre números, por U, todo eso es un vector. Fantástico. Y del lado de la derecha se distribuye ese vector U y me queda alfa por U más beta por U. En el caso de tener estos dos numeritos, alfa y beta, pero multiplicándose entre sí, fíjense, acá tengo beta por U, vector, que por alfa es un nuevo vector. Acá, ¿qué estoy haciendo? Primero, el producto entre alfa y beta, que como alfa y beta son números, el producto va a ser un número, pero número por vector me devuelve otro vector. Y si en el caso de que alguien me escriba que estoy haciendo el producto del número 1 por el vector U, bueno, en realidad estoy usando o estoy disfrazando al mismo vector U. Es el elemento neutro en este producto. Otras propiedades tienen que ver con esto. Si alguien viene y me dice, bueno, tengo que multiplicar al vector U por el número -1, bueno, lo que estás haciendo es realmente estar dando al vector opuesto del vector U. Si alguien viene y me dice, bueno, estoy multiplicando el vector U por menos alfa, bueno, ¿de quién estamos hablando? Del opuesto de alfa U. Y lo que les decía hace un ratito, si yo tengo un vector que se escribe de la forma alfa por U y el resultado de eso fue el vector nulo,
es porque necesariamente o alfa como número fue el 0 o u como vector fue el vector nulo. No hay otra opción. Si yo uso alfa, un número que no es 0, y uso u, un vector que no es nulo, el producto entre ellos dos jamás me va a dar el vector nulo. Nunca. Pero si me dio el vector nulo, es porque la única posibilidad de que ello haya sucedido es porque alguna de estas dos situaciones estábamos contemplando. O alfa era el número 0, o u como vector el vector nulo. ¿Mm? Mucha presentación y hasta ahora casi nada de ejercicios. Bueno, esa es la primera parte. Créanme que después cuando empecemos a trabajar ya con algo más numérico, vamos a bajar un poquito más a tierra. No es hoy. Definiciones de cosas que nos van a acompañar de acá en adelante todo el tiempo. ¿A qué se le llama versor? A cualquier vector de módulo 1. Y ese versor también se lo suele llamar vector unitario. Cuando alguien me hable de un vector unitario, es seguro un vector de módulo 1. Cuando alguien me hable de un versor, es porque me está hablando de un vector de módulo 1. Cualquiera. Cualquiera. Ahora, en la definición 2, cambia un poquito la cosa. Fíjense que ahora vamos a definir vector asociado a U. Versor asociado a U tiene una notación en especial, que es esta. Es del vector U, pero como un subíndice ahí, un cerito. Eso es versor asociado a U. ¿Que quién es? Es un vector que tiene igual dirección y sentido que U. Pero como es versor, tiene módulo 1. O sea, versor asociado a U es un vector que tiene igual dirección y sentido que U, pero tiene módulo 1. Por eso es un versor. Por lo tanto, ojo, supongamos que... voy a hacer un poquito más de espacio acá. Ahí. Supongamos que yo tengo este vector acá, de una longitud de 2 unidades. Ese es mi U. El versor asociado a él es un vector que tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero módulo 1. No me quedo tan paralelo, pero bueno, eso. Ahí. Esto sería para mí U sub 0. Pero también puede pasar que, ojo, porque uno tiene un poco en esa imaginación que siempre que hable de versor asociado a un vector es un vector más chiquito. No necesariamente. Si mi vector original fuese este, un vector que de por sí tiene longitud 0,5, el versor asociado a él tiene que tener módulo 1. Así que va a tener como longitud, una longitud más grande que el vector original. Tiene que tener la misma dirección, el mismo sentido, solo que módulo 1. Si el original U tenía módulo más grande que 1, el versor asociado lo voy a hacer en dibujo más chiquitito. Pero si el vector U original ya tenía un módulo muy pequeño, el versor asociado tiene módulo 1. Así que en el dibujo lo voy a ver más grande. Aclarar esas cuestiones son pavas, pero a veces llevan a equivocaciones, así que no es la idea que eso suceda. Bueno, ángulo entre... Ah, perdón, algo para aclarar. Cuando uno habla de versor asociado a un vector U, que dijimos que se simboliza así, es un versor de igual dirección y sentido que U. Como entonces tengo que hablar de dirección de U y de sentido de U, ¿qué vector no
va a tener versor asociado? El El nulo. vector nulo. El vector nulo. Porque como el vector nulo no tiene dirección, no tiene sentido, no literal, ¿no? No tiene sentido hablar de su versor asociado. O sea que para hablar de versor asociado de un vector, ese vector tiene que ser distinto del vector nulo. ¿Mm? Bueno, otra de las definiciones que también vamos a usar bastante es la definición de ángulo entre vectores. Dado dos vectores no nulos, de nuevo, para que pueda haber flechas y que pueda haber un ángulo entre ellos, se define ángulo entre esos dos vectores. La representación es esta. Así hablaremos del ángulo entre los dos vectores. Al ángulo convexo determinado por dichos vectores cuando sus orígenes se aplican en un punto en común. Ese ángulo, por definición, es un ángulo, por ser convexo, entre 0 y 180. Entonces, por ejemplo, acá, en este dibujo, ¿no? Yo tengo estos dos vectores, el u y el v. ¿Qué tengo que hacer? Ojo, ¿no? Para encontrar el ángulo entre ellos, voy a hacer coincidir sus orígenes. Tomo el origen de u, tomo el origen de b. Los hago coincidir de tal manera de que conservo la dirección, el sentido y el módulo de los dos vectores. Una vez que hago esa representación, este es el ángulo que yo tengo que considerar entre u y b. No este. Porque el ángulo es un ángulo que tiene que estar dentro de este rango de variación. ¿Mm? Entonces, si yo tengo un ángulo por acá, perdón, un vector por acá y tengo un vector por acá, el ángulo tiene que ser este. No este. ¿Estamos? Siempre el ángulo que hablemos entre dos vectores es un ángulo que está comprendido bajo esta variación, entre 0 y 180. No sale de esa variación. ¿Qué pasa si el ángulo entre dos vectores llegara a ser 180? Acá tengo u y acá tengo b. No sé si es justo ahí, ¿no? Y este es b. Esto es 180. ¿Qué puedo decir de esos dos vectores, de u y de b? Para que el ángulo sea de 180, ¿qué van a tener que compartir? Dirección Misma dirección, y nada pero más, diferente sentido. pero sentido distinto. Si el ángulo fuese de 0 grados, Misma dirección y mismo sentido. exactamente, exactamente. Muy bien. Pero nadie, digamos, me va a venir a decir que dos vectores forman un ángulo de 270 grados. Eso está mal, ¿no? Hay algo que está mal. El ángulo siempre tiene que estar entre 0 y 180. Bueno, damos la definición de cómo encontrar el versor asociado a cualquier vector y ahí cortamos. Nos encontramos después la próxima. Propiedad. Cualquiera sea el vector u distinto del vector nulo, que es lo que decíamos antes, su versor asociado. Su versor asociado es la notación que tengo acá. Esto es versor asociado. Se va a poder calcular a partir de esta cuenta. El numerito 1 sobre módulo de u por el vector u. Esto es un escalar. Un escalar que obviamente es distinto de 0, porque si el vector u no es el no es el vector nulo, el módulo de u no va a ser 0. Esto está bien definido y como número es un número positivo, porque es 1 dividido el módulo de un vector. Bueno, y ese escalar por u me devuelve entonces lo que se llamaría el versor asociado de u. Digo, ¿cómo hago para mostrar que esto está bien? Digamos que el versor asociado al vector u sale de hacer esta cuenta. Este escalar por el propio vector u. Bueno,
lo único que yo conozco en cuanto a decir que dos vectores son iguales es si tienen igual dirección, igual sentido e igual módulo. No me queda otra. Entonces, tengo que ir por ese lado. La única manera que tenemos de demostrar la igualdad de dos vectores es demostrando eso, que tienen igual módulo, igual dirección, igual sentido. ¿Qué sucede acá? 1 sobre módulo de U es un número que es positivo estricto. Positivo. Entonces, un número positivo por el vector U, por definición de producto de un vector por un número real, es un vector que tiene igual dirección y encima igual sentido que él, porque el escalar que se está usando es positivo. Entonces ya tengo igual dirección, igual sentido. Lo que me está faltando mostrar es que este vector así construido, 1 sobre módulo de U por U, este vector tiene módulo 1. Porque faltaría eso mostrar para decir que en definitiva esto que se está formando es el versor asociado de U. Y esa es la parte fácil de mostrar, que es la que está acá, que de a poquito la vamos a ir viendo juntos. Voy a poner un poquito más grande nada más. Un poquito más acá. El módulo del vector 1 sobre módulo de U, que esto es el escalar, por el vector U es el número escalar, por definición, en valor absoluto por el módulo de U. ¿Por qué no están las barras de valor absoluto acá? ¿Qué me pueden decir? ¿Por qué las barras de valor absoluto no están acá? Que las puse yo recién en rojo. Puede ser porque se puede como dividir en, se puede por ejemplo hacer valor absoluto de uno y el de abajo sería valor absoluto, pero no, porque sería el módulo y valor absoluto de uno es uno. Bueno, Entonces viene se eliminarían. por ahí viene. En realidad, la idea es que esto es valor absoluto del numerito que está adentro, y este numerito de adentro, como dice acá, es un escalar siempre positivo, porque estoy dividiendo 1 con el módulo de un vector, que como el vector no es nulo, el módulo es un número estrictamente positivo. Esto de por sí es un número positivo. Entonces, el valor absoluto de un número positivo coincide con el mismo. En ese sentido, no hace falta que yo ponga estas barras, porque no las ven. Las puse yo ahora en esta pizarra. Pero digo, lo que tendría que haber puesto es eso. Ahora, ¿por qué no está puesto? Porque no hace falta. Porque de por sí este número es positivo. Y después sí, módulo de U. Entonces, fíjense lo que queda. Voy a sacar eso último que había puesto. Queda 1 sobre módulo de U, que es un número, por el módulo de U, que es otro número. Entonces, como números, si el módulo de U fue 5, un vector de módulo 5, acá tendría 1 sobre 5 por 5. Esos numeritos se pueden cancelar. Al cancelar, el resultado que queda es 1. Que era lo que me faltaba probar. Que el vector originado de esta manera, que en principio decíamos tiene la misma dirección que U y el mismo sentido que U, me faltaba probar que tuviese módulo 1. Bueno, acá lo estoy probando. Entonces tiene las 3 características de ser versor asociado a U. Por lo tanto, yo a partir de ahora tengo una forma de poder escribir cómo se obtiene el versor asociado a un vector, por supuesto que no haya sido el vector nulo. Así es como lo obtengo. 1 sobre módulo de U por el propio vector U. ¿Mm? Bien. Muy bien.